Bueno, y a todas estas, ¿cuánto tiempo ya llevamos con el tema del Poder Judicial? Ya bajaron los brazos los trabajadores. ¿Qué ocurre en ese apartado que otrora guardaba un silencio extraordinario, porque por sus sentencias hablaban los jueces y magistrados y demás? Mayra Isela Green Negroe, secretaria proyectista del Tribunal Colegiado, y Pamela Medina Sánchez, secretaria del Tribunal Colegiado Civil y Administrativo. Bienvenidas, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿En qué punto andamos ahora después de las mesas del viernes donde discutieron el rumbo que tomaría esta protesta? Mira, para la base trabajadora estamos en un punto fundamental, tal vez el más delicado de todo el ¿Punto paro. de quiebre, dirías? Puede ser, José Luis. En este momento, en las mesas de diálogo, se están analizando las formas en las que se van a garantizar nuestros derechos laborales. La representación de los 32 circuitos, que fue el movimiento que se crea de manera orgánica a nivel nacional, está pugnando por que quede establecido, por ejemplo, el principio de progresividad de nuestros derechos, es decir, que no se nos puedan disminuir, que si se nos van a modificar sea para más y no para menos. Y además considerar un tema que en la iniciativa privada es muy común, no en el sector, digamos, público del gobierno, porque esto es inédito, que tiene que ver con la sustitución patronal. Nuestro patrón, el Consejo de la Judicatura Federal, va a desaparecer y nosotros vamos a tener un nuevo patrón. Bajo la nueva reforma. Con la reforma, exactamente. Aunque no tenga todavía leyes secundarias, así el es. corpus ya está elaborado. Así es, el cascarón, digamos. El cascarón está listo. Pamela Medina, bienvenida, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo andamos en este apartado para ustedes? Es que es importante lo que decía Mayra, porque si bien ya se emitió y publicó la reforma, hay demasiados vacíos legales que quedan derivados de ello. Pero el INE ya anda trabajando sobre la elección. Sí, claro, pero no hay normas secundarias que reglamenten. Hay demasiados vacíos porque, por ejemplo, la reforma dice, ya no hay 2 salas de la Corte. Así ya se van a quitar las 2 salas, solo va a funcionar en pleno, solo van a haber 9 ministros. Ajá, pero no dice a partir de cuándo, cómo, y los qué va a pasar con los asuntos que ya estaban turnados a las salas. Y eso es lo que la gente también, digamos que no se le dijo a la gente. Habían asuntos que ya estaban turnados en las salas de la Corte, y esos asuntos, ¿cómo van a quedar? ¿Por qué la prisa de un poder que sí era necesario transformar? Yo creo que ustedes mismos ya lo admiten, de que sí era necesario el trabajar sobre una reforma al Poder Judicial. Mira, sí, pero no está. Te voy a decir que necesita el Poder Judicial de la Federación. Necesitábamos que abrieran más juzgados, más tribunales. Eso es lo que necesitábamos. Con el paso de los años, José Luis, este poder se fue profesionalizando y de verdad las personas preparadas, especializadas, disciplinadas, son las que llegaban a ser las cabezas y los titulares del Poder Judicial. Sin embargo, tenemos muchísimo trabajo, la presión, los horarios, el no tener tiempo para la familia, despertarnos a las 4 o 5 de la mañana para trabajar, es el común denominador. Si necesitábamos una reforma, sí, pero era para conservar la carrera judicial hasta los puestos más importantes y la apertura de más juzgados y más tribunales. ¿Y al final en qué punto estamos, Pamela? Hay 2 puntos, el de los trabajadores y el punto jurídico, porque si bien la reforma ya se publicó, hay procedimientos jurisdiccionales pendientes. Uno de ellos es derivado de que se concedieron suspensiones, y quiero aclarar, suspensiones en contra de los vicios de la reforma. O sea, el procedimiento... No en contra de la reforma, sino en el proceso. Del proceso, exactamente, porque mucha gente dice, están aprovechando. Cualquier norma se puede modificar, pero se tienen que observar el procedimiento para que esta norma sea legal cuando se publique. Justo por eso se caen muchos casos. Exactamente, ustedes, ¿no? Por eso las leyes después devienen como inconstitucionales, porque no se observó el proceso, el número, el quórum de los diputados, de los senadores. Entonces, todos estos vicios se vieron reflejados en esta reforma y se impugnó a través de un amparo que concedió una suspensión. Que además eran vicios muy públicos. No, y notorios. Como por ejemplo Mayra y Pamela, el hecho de que el Congreso de Yucatán en 45 minutos sin leer terrible. No, la haya aprobado. José Luis, fue 5 minutos. Sí. O sea, nosotros fuimos testigos porque estábamos allá. 5 minutos antes de la sesión
se incorporó a la minuta la discusión de la reforma. No estaba ni en la minuta del día. O sea, batimos el récord de Guadalajara. Totalmente, totalmente. totalmente. 15 minutos. Sí. O sea, no se llegó a discutir dentro de esos 5 minutos porque se suspendió la sesión, pero 5 minutos antes la incorporaron a la minuta. Es imposible. ¿Tú comprarías o firmarías algún acuerdo sin leerlo antes? Por Jamás. supuesto que no. Porque ¿Cuánto tiempo te lleva leer 44 páginas? Creo que eran las que tenía. Y no es solamente leer, porque hay que darle una mirada crítica a lo que uno está leyendo. Es decir, si voy a cambiar de vamos a poner un ejemplo, de un vehículo a otro, tengo que verificar que esto nuevo que me están ofreciendo efectivamente sea mejor que lo que ya tengo. Entonces no es solamente una lectura, no es solamente palomear. Yo y por eso cumpla. le preguntaba al Congreso, ¿así va a ser la cosa? Entonces, claro, y a partir cumpla de con los ahora? requerimientos Parece que yo necesitaba. O sea, si estoy diciendo que hay nepotismo, que hay retraso en los procedimientos, Corrupción. entonces teníamos que cubrir esos aspectos que no se cubrieron y que quedaron totalmente ajenos a lo que originalmente era el motivo de la reforma. Entonces, hay demasiados vacíos, lo que demuestra que fue una reforma Entonces, hecha con las sobre patas. ese proceso ya hay muchos amparos en el país. Ya hay varios amparos y habrán más. Localmente, internacionalmente, hay varios frentes abiertos. Hay ¿Cómo varios. estamos? Hay procedimientos internacionales que se activan, que eso es totalmente legítimo, reconocido por el Estado mexicano cuando se adhiere a tratados y a convenciones. Y esos protocolos ya se activaron, esos procedimientos ya se activaron por jueces, por magistrados, que son los directamente afectados de primera instancia, pero también la base trabajadora se va a ver afectada por las normas secundarias que van a reglamentar o que van a determinar la forma de aplicar esta reforma. Pero aún así, antes de llegar a estas normas secundarias, la propia reforma tiene demasiados... Lo cierto del caso es que el Poder Judicial quedó muy golpeado. Sí, José Luis, pero... Y esa impresión se mira hacia el público también, que no sabía exactamente qué pasaba. Nadie le explicó por qué había votado, que incluso ni siquiera aparecía en la boleta el tema, ¿no? Así es. El No, llamado esto plan no fue un C, cheque que no en nos blanco, decía o sea, nada. fue una elección para la nueva presidente, no fue un cheque en blanco lo que votamos los mexicanos, y eso hay que decirlo claramente. Mira, José Luis, ¿conoce la fábula del colibrí? Platícamela. Rápidamente, se incendia el bosque, los animales corren en sentido contrario del fuego, el colibrí va al lago, toma agua con su pico y empieza a llevarlo al fuego. Uno de los animales le dice, ¿qué estás haciendo? Y el colibrí le dice, estoy apagando el fuego. Y le dice el animal, ¿te das cuenta que solo no puedes? Y el colibrí le dice, sí lo sé, pero estoy haciendo mi parte. Y eso es justo lo que hicimos los trabajadores, la base trabajadora del Poder Judicial. Al inicio hicimos nuestra parte para advertirle a la sociedad la gravedad de esta reforma, porque esto va a terminar afectando a todos los ciudadanos que van a tener jueces y magistrados incompetentes y sin experiencia. En Sinaloa, ¿cómo vas a elegir? En Jalisco. Así es. En Michoacán. En Badiraguato. Por ejemplo, ¿no? Así es. Pero en todo el país, jueces? porque hasta aquí en los juzgados se reciben todos los días, porque aún estamos en paro. El Poder Judicial Federal sigue trabajando y los asuntos urgentes que se han recibido son asuntos que tienen que ver con detenciones ilegales, que tienen que ver con incomunicación, que tienen que ver con salud, con pensión alimenticia. Y es una cuestión de todos los días que no hay atención médica y se promueve amparo. Y a través del Poder Judicial y de las suspensiones se obliga a las autoridades a proveer la atención médica, los análisis, los estudios, cosa que va a quedar a discrecionalidad ahora del nuevo juez político alineado a el gobierno en curso. Y eso es lo grave de esta situación. ¿Viene algún punto de tratar el tema más adelante? ¿O ya están esperando alguna otra resolución? Mira, las mesas de negociación están en su cauce. Me explico, nosotros estaremos atentos a ver qué va a suceder y hasta que quedemos satisfechos con el reconocimiento de nuestros derechos. Esto lo queremos dejar bien claro. Estamos pidiendo que se respete la Constitución y los tratados internacionales. La Constitución, José Luis, no nos da derechos, nos los reconoce.
¿Me explico? Es una gran diferencia. Otorgar que reconocer No algo es que te una pertenece. concesión, No es una concesión, no es un regalo, no es una concesión graciosa. Es algo que nos pertenece. Y nosotros eso queremos, que no se disminuyan nuestras condiciones laborales. Atentos, Mayra Green y Pamela Medina. Muchas gracias por estar Al aquí. contrario. Al contrario, gracias a usted. Desde el Poder Judicial Federal.